Bienvenidos a Profecía Final, Historias de Reddit. Comencemos. Mi esposa me fue infiel. Sé que aún se está acostando con su amante fracasado. Nos divorciamos, pero se dio cuenta de que yo era su cartera con billetes y me necesita para mantener su estilo de vida de lujos. El año pasado mi ex esposa tuvo una aventura con otro sujeto y decidió dejarme. Por extraño que parezca, sentí una sensación de alivio cuando sucedió todo esto. El exterior de nuestro matrimonio podía verse bien, pero por dentro estaba completamente vacío. Durante años, me sentí roto por dentro debido a la crisis mental y financiera en la que estábamos sumidos. La tensión que ella ejercía sobre mí era insoportable. Ella tenía la costumbre de tomar grandes cantidades de dinero de mi cuenta sin previo aviso, dejándome luchando para pagar nuestras facturas. Esta situación se repetía una y otra vez, y cada vez que la confrontaba al respecto, ella le daba la vuelta a la situación y me echaba la culpa a mí por no ganar suficiente dinero. No importaba lo que yo hiciera, nunca era lo suficientemente bueno para ella. Todo lo que hacía parecía molestarla o hacerla enojar. Intentaba planear citas para nosotros o organizar actividades familiares con la esperanza de pasar tiempo de calidad juntos, pero ella nunca estaba interesada. Se quejaba o se molestaba, prefiriendo quedarse en la cama y dormir. Finalmente dejé de intentar incluirla en cualquier cosa, lo cual por supuesto generó más quejas por parte de ella. Me acusó de mantener a nuestro hijo lejos de ella, a pesar de que no mostraba ningún interés en participar en primer lugar. Después de algún tiempo, ella comenzó a pasar noches fuera de casa. Inicialmente decía que se quedaba en casa de sus amigas, alguien a quien apenas conocía. Pero cuando le hacía preguntas, ella se irritaba y me decía que no era de mi incumbencia donde estaba. Cuando mi ex esposa decidió que quería el divorcio, yo me encontré en una mezcla de emociones. Por un lado, estaba realmente preocupado por lo que mi vida sería después del divorcio. Por otro lado, no podía evitar sentirme aliviado de que hubiera un final a la vista para nuestro infeliz matrimonio. Me aseguré de leer detenidamente todos los documentos que su abogado de ella me enviaba. Resultó que su abogado no fue muy cuidadoso, cometiendo muchos errores en el papeleo. Estos errores terminaron retrasando nuestra audiencia de divorcio por varios meses. Cada vez que detectaba un error, enviaba los documentos de vuelta sin firmarlos. Entonces su oficina tendría que corregirlos y reenviarlos, pero a menudo cometían nuevos errores o repetían los antiguos. Hubo algunos errores bastante grandes en el papeleo. Escribieron mal mi nombre y el de ella, obtuvieron nuestras fechas de nacimiento incorrectas e incluso arruinaron el nombre y la fecha de nacimiento de nuestro hijo. Enumeraron niños que no eran nuestros, pusieron nuestra fecha de matrimonio incorrecta y hasta nuestra dirección de casa mal. Incluyeron propiedades que no teníamos, mascotas que no teníamos y negocios que ni siquiera eran nuestros. Sugerían un acuerdo que involucraba $500,000 para empresas que no teníamos. Uno de los borradores incluso tenía el nombre del propio abogado escrito incorrectamente, lo cual me pareció tan divertido que me reí mientras estaba en el baño. Se necesitaron aproximadamente 7 borradores antes de que lograran arreglar la mayoría de estos errores, pero incluso el borrador final que fue presentado ante el tribunal todavía tenía errores importantes. Todo este proceso fue frustrante, pero también un poco divertido por la gran cantidad de errores y lo básicos que eran. Se convirtió en una situación un poco más llevadera sabiendo que al menos estos errores estaban desacelerando las cosas y dándome tiempo para prepararme para lo que venía. Durante nuestros trámites de divorcio, el abogado de mi ex esposa trató de presentar un caso ante el juez para que yo cubriera todos los honorarios legales. Sin embargo, pude presentar un argumento sólido contra esto, señalando que muchos de los retrasos en el proceso se debían a errores de su parte, no de la mía. Había tantos errores en el papeleo que me enviaron que tardó más en resolverse todo. Por esto, el juez no me hizo pagar esas tarifas. Después de que me divorcié y mi ex esposa se mudó, resultó que el hombre por el que me dejó no era un buen tipo en absoluto y ha sido abusivo. Después de todo esto, cambié todas mis contraseñas bancarias, lo que le hizo perder el acceso a mi dinero. Pronto se dio cuenta de cuánto dependía de mis ingresos para mantenerse. Después de cambiar mi estilo de vida, fue un poco impactante para ella. Para empeorar las cosas, ella había estado gestionando los pagos de la casa en la que estaban viviendo, que realmente pertenecía a su tío. Debido a que no estaba haciendo los pagos, casi les quitan la casa.
Su tío vino a verme desesperado por ayuda y me dijo que, si quería quedarme en la casa, necesitaba cubrir los pagos atrasados, que sumaban alrededor de $15,000 por 6 meses de hipoteca sin pagar. No tenía esa cantidad de dinero disponible, así que sugerí comprarle la casa. Para mi sorpresa, él aceptó, y ahora soy dueño de la casa que solía pertenecer a la abuela de mi ex esposa. Ha pasado un año desde que se finalizó el divorcio. He recibido una promoción en el trabajo que vino con un buen aumento de sueldo. Sigo viviendo en la misma casa, trabajando en mejorarla cada vez que puedo permitírmelo. No he encontrado una nueva novia, pero a través de citas en línea he estado conociendo gente nueva y disfrutando de mi vida de soltero. Mirando hacia atrás, es casi gracioso como mi ex esposa dejó una situación estable por alguien que resultó estar lejos de lo que ella esperaba. Sus acciones casi provocaron que su tío perdiera su propiedad. De una forma u otra, su decisión de divorciarse de mí terminó siendo un gran favor para mí, incluso si no lo parecía en ese momento. Actualización 1. Ahora, para mi actualización de noviembre. Se acerca el primer aniversario desde que mi divorcio se concretó. Este año he dado pasos importantes para mejorarme. Comencé a ver a un terapeuta que me animó a centrarme en el crecimiento personal, y eso es exactamente lo que he estado haciendo. He cambiado mi dieta y rutina de ejercicios, lo que me llevó a perder más de 50 libras. El fútbol siempre ha sido una pasión mía, así que volví a jugar regularmente e incluso comencé a entrenar al equipo de fútbol juvenil de mi hijo. Además de eso, redescubrí mi amor por la lectura, estableciendo el objetivo de leer un libro nuevo cada semana. Mis esfuerzos han dado sus frutos en el trabajo también. Recibí un gran aumento y una promoción, lo que ha hecho mucho más fácil cuidar de mí y de mi hijo. A pesar de todos estos cambios positivos, mi ex esposa de repente quiere ser parte de nuestras vidas de nuevo. Su última relación con un hombre que ella pensó que era su salvador de nuestro terrible matrimonio se ha vuelto violenta. Ha sido agresivo y un reciente episodio fue tan severo que la llevó al hospital, donde nuestro hijo tuvo que llamar a una ambulancia. A pesar de la evidencia, mi ex esposa se niega a presentar cargos o admitir lo que pasó. Los moretones cuentan claramente la historia de la noche. Mi ex esposa asistió a una fiesta familiar de mi lado de la familia. Siempre nos hemos llevado bien y me invitaron a su casa. Fui cortés con mi ex esposa, pero mantuve mi distancia, eligiendo no participar en conversaciones con ella. Sin embargo, su familia parece haberla convencido de que todavía estamos enamorados, lo cual no podría estar más lejos de la verdad. Mi ex esposa podría haber estado bien con cómo estaban las cosas en nuestro matrimonio, pero ciertamente no era feliz en absoluto. Me volví tan retraído y no respondía, casi como si estuviera simplemente allí como otra fuente de dinero para ella. En los últimos 2 años que estuvimos juntos, ella tomó ventaja emocional y financieramente de mí. Durante nuestro último año como matrimonio, ella se estaba acostando con otro hombre. Cada vez que intentaba hablar con ella sobre su aventura, ella negaba todo y me decía que era tóxico, luego se iba corriendo a otro lugar, cuando finalmente la atrapé con las manos en la masa. Me culpó, diciendo que era porque no fui lo suficientemente solidario con ella y que yo era el causante de sus traumas, acusándome de ejercer violencia psicológica. Pero la verdad es que le estaba dando todas mis ganancias después de pagar nuestras cuentas, y nunca fui ni violento ni grosero con ella. No me había comprado ropa o zapatos nuevos durante años debido a lo escaso que era el dinero. Luego, de la nada, apareció en uno de los partidos de fútbol de nuestro hijo. Después del partido, me preguntó si estaba listo para regresar y retomar nuestra relación con ella. Me quedé totalmente desconcertado y le pregunté por qué demonios haría algo así. Se lanzó a contar toda esta historia sobre cómo todavía estamos enamorados pero que al parecer yo no me doy cuenta porque aún estoy dolido por el divorcio. Tenemos un hijo juntos y cómo sería mejor para nuestro hijo si lo criáramos juntos. Tuve que decirle directamente que no tengo ningún amor ni confianza en ella. Incluso le recordé que todavía me debe más de $1,100 por arreglarle su auto. Su respuesta fue que me devolvería el dinero si nos mudamos juntos. Fue entonces cuando no pude contenerme y simplemente exploté. Me reí tanto que me doblé de la risa. Al verme reír, empezó a llorar. Honestamente, eso me hizo reír aún más fuerte. Tal vez no fue la reacción más amable,
pero después de todo lo que he pasado y todo el esfuerzo que he puesto para mejorarme, la idea de volver con la misma persona que me causó tanto dolor parecía lo peor posible. Mi ex esposa me propuso que volviéramos a estar juntos. Mi hijo todavía tiene mucho cariño por su madre y yo nunca haría nada que pudiera dañar su relación. Creo que, si hay algún daño, ella se las arreglará para hacerlo por sí sola con sus acciones. La idea de que ella sugiriera que nos mudáramos juntos de nuevo me tomó por sorpresa. No ofreció disculpas ni mostró ningún signo de arrepentimiento por sus acciones pasadas. En lugar de eso, solo propuso audazmente que empezáramos a vivir juntos de nuevo, actuando como si ella estuviera trayendo algo valioso a la mesa. Este tipo de pensamiento de su parte es bastante descabellado y egoísta. Luego está nuestro hijo, que tuvo que pasar por la angustiosa experiencia de ver a su mamá en una situación dañina. Eso es algo que realmente podría afectarlo profundamente. Creo que es importante intentar asegurar la custodia completa para protegerlo de estar en un entorno tan dañino de nuevo. Pasando a mis últimas noticias, he conocido a alguien realmente especial. Entiendo que la curación de todos estos acontecimientos llevará tiempo para todos los involucrados, pero espero que todos podamos encontrar nuestras propias versiones de felicidad, cualesquiera que sean las decisiones que tomemos sobre nuestras relaciones. Este último año ha sido una montaña rusa para mí. Celebré el aniversario de mi divorcio el 3 de noviembre. Desde entonces, me he estado centrando en la superación personal a través de la terapia y he estado saliendo. He conocido a algunas mujeres fantásticas y, sin duda, a unas pocas que no fueron una buena opción para mí. Justo este lunes, mi ex esposa se encontró con una publicación de Facebook de mi novia, Mary, quien había compartido algunas fotos de un maravilloso viaje que hicimos juntos durante el fin de semana. Nos entregamos a una comida deliciosa, disfrutamos de algunas bebidas y, en general, tuvimos un momento increíble, capturando muchos momentos divertidos en las fotos. Normalmente no soy de los que documentan mis citas con fotos, pero realmente me gusta Mary, así que cuando me preguntó si podía publicar fotos de nuestro viaje y etiquetarme, estuve feliz de estar de acuerdo. Estaba bastante seguro de que compartir esas fotos despertaría algo de drama, pero la reacción que recibí de mi ex esposa y su familia fue sorprendentemente intensa. Déjame darte un poco más de contexto para pintar toda la imagen. Mi ex esposa me fue infiel más de un año antes de que termináramos oficialmente nuestro matrimonio. Ella estaba saliendo con alguien más incluso antes de que nos separáramos y se mudó con su novio mientras nuestro divorcio todavía se estaba procesando. Ahora que hemos estado divorciados durante un año, a lo largo de nuestro matrimonio, mi ex esposa fue tanto emocional como financieramente manipuladora y dañina hacia mí. Lamentablemente, ella continúa siendo una loca. Pero después de que publiqué esas fotos, ella llevó su hostilidad y falta de respeto hacia mí a un nivel completamente nuevo. El lunes, ella tergiversó la historia para que pareciera que yo era el infiel. Se quejó de lo vergonzoso que fue para mí humillarla compartiendo fotos en redes sociales donde se me ve con otras mujeres. Me acusó de ser egoísta e insensible por no considerar sus sentimientos y me etiquetó como cobarde por ocultar que estaba viendo a otras personas. Incluso afirmó que, por mis acciones, he destruido cualquier esperanza de que alguna vez volviéramos a estar juntos, diciendo que cualquier amor que ella aún tenía por mí fue asesinado por lo que ella llamó mis formas de engaño. Todo el tiempo que ella estaba haciendo estas acusaciones, estaba al teléfono gritando y reprendiendo mientras yo no podía evitar encontrar la ironía de sus afirmaciones hilarante. Solo me reí. Me reí mientras ella pasó unos buenos 30 minutos maldiciéndome sobre cómo supuestamente arruiné nuestra relación y la traicioné, a pesar de que ella fue quien engañó y fue abusiva a lo largo de nuestra relación. Cuando mi ex esposa me preguntó sobre mi fidelidad durante nuestro matrimonio, le dejé claro que había sido completamente fiel y leal hasta que nuestra relación oficialmente terminó. Pero no se detuvo allí. Continuó preguntándome sobre mi vida amorosa desde nuestro divorcio, lo cual me hizo reír aún más. Le dije firmemente que mi vida personal ya no era su preocupación porque ya no estamos juntos. Aún más, le señalé que, tal como yo no me meto en sus asuntos, ella no tiene derecho a entrometerse en los míos. A pesar de mis intentos de establecer este límite, me bombardeó con una serie de mensajes de texto realmente hirientes y ofensivos, atacándome a mí y a mi novia actual, Mary. Incluso amenazó con enviarle mensajes directos para contarle todo tipo de cosas negativas sobre estar casado conmigo.
Le dije que podía intentarlo si pensaba que haría alguna diferencia. Entonces, mi ex esposa mencionó que quería conocer a Mary en persona para ver qué tipo de mujer era, sugiriendo que Mary debe ser una persona terrible por supuestamente romper un matrimonio feliz. Es cuando realmente tuve que cuestionar su comprensión de la realidad. Le recordé sin rodeos que nuestro matrimonio había terminado hace más de un año y que fue ella quien tuvo una aventura, me dejó por otra persona y presentó una solicitud de divorcio. En este punto, mi ex esposa se rompió y comenzó a llorar. Entre lágrimas, confesó que había estado aguantando la esperanza de que de alguna manera pudiéramos reconciliarnos. Ella se quejó de que era injusto que yo hubiera seguido adelante y encontrado a alguien más con quien pasar tiempo, insistiendo en que debería estar centrándome en hacer cosas con ella y nuestro hijo, como si todavía fuéramos una familia. Toda esta conversación destacó cuán desconectada de la realidad se había vuelto mi ex esposa. Ella es aparentemente incapaz de aceptar las consecuencias de sus propias acciones que llevaron al fin de nuestro matrimonio. Mi ex esposa confesó recientemente que ella es infeliz en su actual relación con su novio, mencionando que no la trata bien. Honestamente, esto no me sorprendió. La revelación no me sorprendió porque ya había sospechado algo por un tiempo. Sin embargo, escuchar sobre sus problemas no me trae ninguna satisfacción. De hecho, realmente ya no siento nada por ella y no tengo ganas de volver a estar con ella. Preferiría que no tuviéramos que interactuar en absoluto. Pero, en una nota más brillante, mi vida va muy bien ahora mismo. He encontrado la felicidad con mi novia, Mary. Ella trae tanta alegría a mi vida y siempre tengo ganas de pasar tiempo con ella. Es la última persona con la que hablo antes de irme a dormir y la primera a la que me acerco cuando me despierto. Incluso estamos planeando otro viaje juntos pronto. Soy consciente de que compartir las fotos de nuestro viaje podría desencadenar una reacción negativa de mi ex esposa, pero para mí, vivir mi vida felizmente vale la pena cualquier reacción negativa. Ahora me queda claro que mi ex esposa siempre ha tratado de hacerme parecer el malo, lo cual es un comportamiento clásico narcisista. Aquellos que me han aconsejado tienen razón, debería mantener nuestras interacciones estrictamente sobre nuestro hijo y evitar ser arrastrado a largas conversaciones sin sentido con ella. Estoy preparado para la posibilidad de que ella podría intentar difundir mentiras sobre mí, pero me estoy centrando en seguir adelante positivamente. Actualización 2. Ahora, para un poco de reflexión. 2 años después del día en que todo cambió para mí, fue el 21 de marzo de 2022. Esa noche, descubrí no solo un asunto, sino evidencia de otro y posiblemente más. Después de 23 años de matrimonio, un hijo biológicos, pasé un año tratando de arreglar nuestra relación, pero sus continuos problemas con la salud mental, trastorno de estrés postraumático, dependencia de sustancias y comportamiento reservado, como encontrar un segundo teléfono que estaba usando, hicieron imposible seguir intentando reconciliar. La gota que colmó el vaso en mi matrimonio. Presenté la solicitud de divorcio en abril y, en junio, todo estaba terminado. El alivio que sentí fue enorme. Fue como si me hubieran dado una segunda oportunidad en la vida. Hasta ese momento, no había comprendido completamente cuánto estrés y miedo con el que había estado viviendo. Mirando hacia atrás, puedo ver todos los errores que cometí después de descubrir su aventura. Reaccioné mal en lugar de tomarme el tiempo para procesar todo. Intenté apresuradamente arreglar nuestra relación sin abordar los problemas subyacentes. No busqué terapia inmediatamente, lo cual fue un gran descuido. Cuando finalmente comenzamos la terapia, ya era demasiado tarde para hacer alguna diferencia. Nuestros hijos ya habían perdido todo el respeto por su madre y yo. Me quedé con una mezcla de devastación, humillación, ira y dolor. Apenas pasaba los días, sintiéndome como un zombi. En abril del año pasado, me sentí abrumado por la cantidad de personas que se acercaron para ofrecer su apoyo después de que mi ex esposa lanzara una campaña de desprestigio contra mí en las redes sociales. Ella me acusó de todo bajo el sol, desde agresión física e íntima hasta el robo de una cantidad significativa de dinero. Por supuesto, convenientemente omitió sus propias acciones. Respondí publicando un breve anuncio de servicio público para limpiar mi nombre, indicando que ninguna de las acusaciones era cierta. Entendí que algunas personas sintieran que necesitaban distanciarse de mí, pero también esperaba que otros estuvieran dispuestos a darme la oportunidad de probar mi inocencia. Mientras tanto, me centré en mejorarme.
Me puse en forma, bajando de 250 libras a 185. También hice un importante cambio de carrera, asumiendo un nuevo rol que vino con una promoción. Tenía pensado disfrutar de un verano de venganza con citas casuales a través de aplicaciones de teléfono. Durante este tiempo, una antigua compañera de secundaria se acercó a mí. Vivía lejos y estaba pasando por una ruptura similar, habiendo descubierto la traición de su pareja unos 6 meses después de la mía. Empezamos a comprobar cómo estábamos regularmente, ofreciendo apoyo y comprensión. Viajé a Knoxville, Tennessee por trabajo y nos encontramos enviándonos mensajes de texto una noche para ponernos al día y compartir nuestras experiencias. Había estado esperando experimentar algo de música en vivo durante mi estadía, hablando de lo emocionantes que iban a ser las 2 noches que me esperaban. Pero, contrario a lo que inicialmente pensé, mi verano no se llenó con una serie de situaciones casuales. En cambio, lo que ocurrió fue un verano lleno de salidas a la playa, música en vivo y recorridos por destilerías, ya que a ella realmente le gusta el whisky, y simplemente pasar un buen rato, como no había experimentado en años. A medida que el verano hizo la transición hacia el otoño, nuestra relación se profundizó y llegamos a conocer a nuestras familias. Pasamos el Día de Acción de Gracias con su familia, celebramos la Navidad juntos y hasta hicimos un viaje a Las Vegas para disfrutar de un fin de semana largo durante el Super Bowl. Todas estas experiencias nos acercaron más. Ahora que celebro mi 52º cumpleaños, me encuentro genuinamente feliz. Los últimos cumpleaños fueron bastante duros, pero este se siente especial y emocionante porque ella está en camino de mudarse conmigo. Ella es enfermera y logró encontrar rápidamente un trabajo en mi ciudad aquí en el sur. Decidió quedarse con su propia casa y dejar que su hija la alquile. Si un amigo estuviera en mi situación, mudándose, le advertiría que podría ser demasiado pronto, pero para nosotros simplemente se siente como el movimiento correcto. No estamos apresurándonos a casarnos ni nada por el estilo. Somos solo 2 personas cansadas de intentar hacer coincidir nuestros horarios y perder tiempo juntos. Estamos mudándonos juntos para ver si nuestra relación es tan fuerte como creemos. En este subreddit, mucha gente habla sobre el karma o vengarse de sus ex. En mi caso, mi ex todavía me manda mensajes de texto y me llama borracha a menudo, diciendo que desearía que todavía estuviéramos juntos. Es una mezcla de disculpas y culpándome por nuestra ruptura. La mitad del tiempo se arrepiente y la otra mitad todavía piensa que todo fue mi culpa. Pero la verdad es que soy mucho más feliz ahora sin ella. Estoy menos estresado y he conocido a alguien increíble. Ella es mucho más de lo que esperaba y está realmente interesada en mí. Aunque a veces me preocupa que sea demasiado bueno para ser cierto, de alguna manera siento que ya obtuve el mejor tipo de venganza simplemente viviendo bien mi vida. Comentarios. U/Anónimo 1. Vaya, qué historia. No puedo creer lo terrible que ha sido tu ex esposa contigo. Engañarte, dejarte por otro, y luego divorciarse para después arrepentirse y tratar de volver contigo, eso es de locos. Definitivamente, ella es una narcisista de manual. No te ama, solo te ve como un cajero automático que puede usar a su conveniencia y beneficio. ¡Qué cobarde! Si ella ha acabado en esa situación, es porque ella misma lo quiso y lo decidió. Mereces mucho más que alguien así en tu vida. Sigue adelante y no mires atrás. Comentario OP. Muchas gracias por tu apoyo, realmente aprecio tus palabras. U/Anónimo 2. OP, tu relato muestra una preocupante falta de autocrítica y presenta una narrativa extremadamente sesgada. Te posicionas como la víctima perfecta mientras demonizas a tu ex esposa, omitiendo cualquier mención de tus propios errores y contribución al deterioro del matrimonio. Esta falta de introspección y empatía hacia los problemas de salud mental y adicción de tu ex esposa es alarmante. Eres un idiota. Si realmente buscas mejorar, necesitas una honestidad brutal contigo mismo y reflexionar sobre tu papel en la dinámica tóxica del matrimonio. Solo así podrás evitar repetir los mismos patrones en el futuro. Si te ha gustado el video, coméntalo y compártelo. También estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda a que este canal siga creciendo. Muchas gracias amigos por todo el apoyo. Nos vemos en el próximo video.